candidatos. Todo ello lo vamos a conversar en breve porque ya estamos en línea telefónica con el psicólogo social Jorge Yamamoto. Estamos con él. Buenos días, bienvenido a Encendidos. Buenos días, un gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos. La incógnita que nos hacemos todos los peruanos, que va acompañada además de indignación porque son todos los expresidentes de la República involucrados en actos de corrupción. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay responsabilidad en la ciudadanía? ¿Qué es lo que podemos aprender de todos estos años de autoridades, exautoridades envueltas en casos de corrupción? Ese es un excelente punto, porque sistemáticamente se suele decir que no sabemos elegir. Incluso se invierte un enorme esfuerzo y varios millones de soles en programas para educar a la población para elegir bien. Pero ese no es el problema, porque si analizamos en las últimas elecciones en las cuales estuvieron los detenidos y encarcelados postulando, era entre tirarse al abismo o pegarse un tiro. Entonces es un tema de posibilidad de elecciones. Entonces el problema no es educar a la ciudadanía, sino el problema es que se genere una reforma electoral para filtrar a todos esos delincuentes, a todos esos engañamuchachos y adultos, para que extraigamos lo mejor de la sociedad y elijamos el bueno del excelente y no tengamos que elegir el mal menor o el que hace obras pero roba. Acá, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de una importante lección, que no hay que hacer una evaluación médica cuando recién lo extraditan, sino una evaluación integral cuando están postulando, porque alguien con problemas de adicción, alguien con mentiras enfermas y patológicas, no debe ni ser cajero de banco, ni lo sería porque ahí hay buenos filtros, mucho menos candidato a la presidencia de la República. Claro, Jorge, buenos días, te saluda Sara Abusabal. Lo que estás comentando es bien importante porque de hecho el tener, digamos, un cambio estructural en los filtros para que las personas puedan ser candidatos de alguna manera, digamos, en mi opinión personal, tal vez nos ayuda con un 50% de tener una mejor posibilidad de candidatos. Y yo diría un 50% porque el otro 50% probablemente tiene que ver con la decisión o la elección de los votantes. Y en esta parte, la elección de los votantes, a pesar de que existen medios informativos para poder conocer mejor al candidato, es como que da la sensación de que votamos por quien me cae mejor o quien me gusta más o quien tiene más popularidad. Y desde ahí, en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad de nuestra sociedad? ¿Qué cosa tendríamos que cambiar para para votar mejor? Y te pediría esta respuesta, por favor, luego de escuchar a nuestros anunciantes, que es momento de hacer una breve pausa. Pues realmente es una vergüenza. ¿Qué está pasando con nosotros como sociedad que estamos eligiendo a nuestros presidentes? ¿Tenemos algo de responsabilidad en ello? Hoy está con nosotros Jorge Yamamoto, quien es psicólogo social y que justamente antes de la pausa él nos explicaba que parte de la solución tiene que ver con cambiar las reglas de juego, es decir, cómo es que se dan los filtros para que los candidatos sean realmente personas ideales, óptimas en todo aspecto y a partir de ahí nosotros poder elegir. Y yo te decía, Jorge, que para mí en lo personal tendría que ver eso con un 50%, porque el otro 50% tiene que ver con la decisión que nosotros tomamos y que pareciera que se inclina la mayoría de veces por quién me cae mejor, quién es más simpático. ¿Es por ahí también parte del tema? Definitivamente, un primer punto es reclutar a un conjunto de candidatos que todos tengan una intachable conducta moral y un elevado nivel de competencia. Pero efectivamente después viene un segundo filtro. Como bien lo señalas, nuestra elección, dada la situación de la democracia actual, mundial, y que nosotros exageramos,
es que tenemos ciertas ideas preconcebidas y observamos 3 o 4 elementos de los candidatos y rápidamente hacemos clic y nos polarizamos en contra de unos y a favor de otros. Y ese es un mecanismo muy automático. Y si es que luego se confrontan las posiciones, empieza ya la polarización biliosa y la gente dejó de pensar. Y hay un pequeño Jorge, grupo disculpa la interrupción, tenemos información en desarrollo. Por favor, permítame darle pase a Senia Martínez, que tiene información desde la PCM. Adelante, Senia. Muy buenos días, compañeros. En directo, el premier Alberto Otárola viene dando declaraciones sobre los cambios ministeriales que se realizaron el día de ayer. Escuchemos. Nuevos conocimientos y nuevas actitudes. En el caso de justicia, que requieren, ¿no es cierto?, nuevos conocimientos y nuevas actitudes. En el caso de justicia, al señor ministro se le ha encargado el relanzamiento de las tareas propias de este ministerio. Por ejemplo, hay que terminar y reimpulsar la revisión del Código Civil, que es un código tan importante que le resuelve la vida a millones de peruanos, ver cómo está la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y lo digo, la consistencia jurídica del gobierno en materia de reforma legislativa y la relación que por supuesto esto tiene con el Congreso de la República. ¿Y qué tan cierto es que hubo desavenencias entre usted y José Tello y esto habría primado para el tema del recambio? Y en el caso de Maurate se ha publicado llamadas con gente vinculada a los cuellos blancos. Sobre esto último, yo creo que es una noticia en desarrollo. Espero los descargos del ministro Maurate. Y vamos a hacerle un seguimiento especial a esto. No ha habido ninguna desavenencia, solamente ha habido un cambio de enfoque. Ayer hemos mostrado, ¿no es cierto?, hemos conversado con los exministros, les hemos agradecido porque han sido líderes en su sector, han trabajado muchísimo en todos los encargos que se les ha dado y el gobierno no tiene sino un sentido de agradecimiento a estas gestiones que han sido exitosas. En todo caso son 181 con los investigados por el caso Cuellos Blancos. ¿No se ha visto eso en todo caso? He hablado con el ministro de Justicia y se le ha pedido una información al respecto y estoy seguro que la proporcionará. Muchas gracias, muy buenos días. El tema de la frontera, nada más. Bueno. Ha habido informes de que Se le consulta sobre la denuncia que se realizó a través de un programa periodístico sobre los carabineros que ayudan a pasar a migrantes ilegales al Perú. Establecer las conversaciones y los contactos como corresponde con países hermanos como Chile y nos dé un informe lo más pronto posible, porque si fuera cierto que autoridades, eso se tiene que investigar, de cualquier otro país, ¿no es cierto?, están propiciando el inicio de personas que no tienen documentación al país, el ingreso al Perú, ese sería un hecho muy preocupante y creo que se tiene que resolver. En el caso peruano, por ejemplo, puedo anunciar hoy día, no hay más de 20 personas en la frontera, la circulación está libre y reitero que en los próximos días, específicamente el día miércoles, vamos a hacer algunos anuncios sobre el tema migratorio que van a respetar sin duda los derechos fundamentales de los migrantes, pero van a expresar una preocupación y una propuesta que nos preocupa y que creemos se tiene que resolver. No sabemos cuántos personas ilegales hay en Perú, dónde viven y quiénes son. Entonces vamos a tomar decisiones a ese respecto. Ministro, sobre la extradición de Alejandro Toledo, ¿cuál es su opinión al respecto? Se le consulta sobre la extradición que se realizó con el expresidente Alejandro Toledo. Brindar apoyo a través de la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial y por supuesto nosotros esperamos que los procesos y la investigación continúen respetando el debido proceso y la tutela procesal efectiva. Sobre el informe final, por favor, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está previsto que se entregue, a fin de mes. ¿Qué van a hacer ustedes frente a las recomendaciones? Bueno, primero leer el informe y luego los comentarios correspondientes. Buenos días, muchas gracias. En todo caso, Premier, se retira entonces el Premier Alberto Otárola tras dar declaraciones a los medios de comunicación. Se ha referido a los cambios del gabinete, sosteniendo que son necesarios y con un nuevo enfoque. Se le ha consultado también sobre esta denuncia que ha salido públicamente sobre los antecedentes del actual ministro de Justicia, Daniel Maurate, sobre las comunicaciones que tiene el caso de Cuellos Blancos y ha denunciado que se le ha solicitado información y explicaciones a el titular de esta cartera. Información desde la Presidencia del Consejo de Ministros, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Senia, por la información y nosotros continuamos nuestra conversación con el señor Jorge Yamamoto, quien es psicólogo social, respecto justamente de esta pregunta que nos planteamos. ¿Por qué es que elegimos a gobernantes que terminan justamente mal o en prisión? Y estabas dándonos respuesta a la pregunta. Gracias por tu paciencia, Jorge.
Con mucho gusto. Por ejemplo, se han hecho estudios en donde se encuentra que las personas que tienen una posición económica y social acomodada desarrollan valores de tradición y seguridad, y que esos valores predicen que tengan un voto más conservador o de derecha, mientras que las personas que están en situaciones de dificultad económica, situaciones de incomodidad con su estilo de vida, tienden a desarrollar valores de cambio y de motivación para, digamos, caer con cierta facilidad en posiciones radicales, y esos valores predicen el voto de izquierda. Entonces, ya hay cierta mentalidad preconcebida en diferentes situaciones. Ahora, la cosa es cómo combatir eso. Claro. Y hay 5 factores en el Perú claves para esta situación. La primera de ellas es estandarizar la magnitud de la propaganda política. Ya hemos visto que los congresistas dicen, llegar al Congreso me ha costado tantos cientos de miles de soles y ahora a la mala la voy a recuperar mochando sueldos, coimeando o lo que sea. Entonces, cortar esa competencia económica que endeuda a las personas, y que dicho sea paso, una persona honesta no lo haría, a través de que todos los canales sean estandarizados. Es como una selección de personal, que ningún candidato puede invitar a almorzar ni a las personas que están analizando los candidatos, mucho menos a los ejecutivos de la empresa. Todos tienen el mismo espacio. En segundo lugar, filtrar la comunicación en términos de noticias falsas, porque ya hemos visto que muchos de los presidentes que están ahora mirando a rayas han tenido tremendas mentiras, y ya el epítome de la mentira patológica, enfermiza, ya sabemos quién es, y lo tenemos ahora 24/7 en los medios de comunicación. Investigación de los antecedentes. Sí, Jorge, son situaciones que parece que se repiten, ¿no? Y que no cambian. Y me gustaría consultarte además, ¿cómo repercute el hecho de que tengamos un expresidente tras las rejas, expresidentes cuestionados, personas en las que en algún momento la gente puso o le dio ese voto de confianza, que ahora están envueltos en temas de corrupción? ¿Cómo repercute eso en la sociedad? Te pido que nos esperes unos segundos, vamos a escuchar los titulares de RPP Noticias. Al regresar retomamos esta interesante conversación. Volvemos. Todos nos preguntamos por qué o qué nos lleva a nosotros como peruanos tener ex autoridades involucrados en escándalos políticos. Estamos conversando sobre este tema con el psicólogo social Jorge Yamamoto, y le había dejado una consulta porque en realidad quisiéramos saber cómo repercute, además de tener un expresidente tras las rejas, expresidentes involucrados, y de hecho durante estos últimos 20 años hemos tenido autoridades envueltas en algún tipo de acto de corrupción. ¿Cómo repercute eso en la sociedad? Es decir, ¿vamos a tener ciudadanos que normalicen la corrupción, o qué es lo que está sucediendo actualmente? Sí, Noemí, ese es un tema muy importante. Se han hecho estudios en los cuales se analizan sociedades en las cuales hay muchas noticias sobre corrupción, y a pesar que las noticias sean críticas, los adolescentes interiorizan la corrupción como si fuera normal. Como bien lo señaló, se normaliza la corrupción. Entonces se está haciendo un tema terrible para la siguiente generación. Es por eso que es muy importante que Toledo no se salga con la suya, y que estemos dando el mensaje de que así terminan los corruptos, y que no es normal hacer eso cuando se presente la oportunidad, que sí lo pueden hacer y que sí van a tener oportunidades, pero van a terminar muy mal. Que quede Toledo como un impresentable con sus mentiras, y que se convierta en un antimodelo, y que las madres y los padres puedan decir, ese no es el hijo que yo quiero
que trabajes duro, que ganes poco o mucho, pero de manera correcta, y eso va a evitar que seas la vergüenza nacional y que termines en la cárcel. Qué importante estas palabras que menciona Jorge, y justo también estabas mencionando 5 factores que de alguna manera nos ayudaría a revertir esa situación a la hora de votar, y nos habías dicho que una de las cosas o el primer factor era justamente estandarizar la magnitud de la propaganda, y por otro lado, como segundo factor, nos comentabas que había que filtrar justamente esas noticias falsas. ¿Cuáles serían los otros 3? Sí, el tercero es investigar los antecedentes, porque el político florea bonito, pero cuando le investigamos qué ha hecho en la vida, qué comentan las personas con las cuales han trabajado, ahí se va a notar un elemento muy importante. Por ejemplo, ahora el señor Weissman está hablando una serie de críticas que si las hubiera dicho en el momento previo a la elección, no hubiera ganado las elecciones. El cuarto es usar medios de comunicación independientes, porque hay medios respetables y que han mantenido la independencia como ustedes, pero hay otros medios que ya se sabe que por una cantidad de dinero o de favores políticos favorecen a un candidato y solo presentan los datos y las informaciones que lo favorecen. Entonces la población ya no confía, y ¿qué ocurre ahí? La gente confía más en su intuición polarizada que en la información. Eso es sumamente importante. Y finalmente, que entendamos que los medios de comunicación y las redes no son el universo de comunicación con los peruanos. Existen zonas como las regiones rurales de Puno que ven muy poco o nada de Internet, que no tienen acceso más que a las radios regionales, y ahí se puede generar y se está generando un universo paralelo de noticias que pueden ser manipuladas. Entonces, con estos 5 elementos, como bien señalaste, Sara, de manera complementaria a filtrar que no hayan delincuentes, sino que haya gente honrada y competente en las elecciones, se podría generar un cambio importante y salvarnos, porque lo que viene puede ser peor, dado que el crimen organizado está subiendo exponencialmente, está aumentando como el calor en nuestro país. Solo una última pregunta, Jorge, y tiene que ver con algunas opiniones de diferentes analistas, ¿no? Hay quienes opinan que solamente deberían votar aquellas personas que están preparadas para hacerlo, otros que se van por la postura de que el voto debe ser obligatorio, y otros porque el voto más bien debe ser libre. Quien quiera votar solamente es el que debería votar. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tiene algún impacto? Sí, esos son temas que van a influir de manera crítica. La democracia se basa en el principio de que la mayoría tiene la razón, pero eso ha demostrado, por lo menos en las reglas de juego que tenemos en la actualidad, no ser correcto. Entonces, una respuesta a esa pregunta puede ser que las personas preparadas solo voten. El problema es ¿qué quiere decir persona preparada? Claro. Porque la educación universitaria no predice estar preparado. Todos estos sujetos oscuros de la historia, incluyendo los presidentes, que ya no va a dar sitio en Barbadillo, tienen educación superior. Abimael Guzmán era profesor universitario. Entonces, no es el tema de la educación, y si no es ese, ¿cuál es? Entonces el problema es ejecutar cómo es que se prepara la población. Más fácil es preparar a la población sabiendo que hay gente que no ve redes y televisión, filtrando o siguiendo un poco los 5 pasos que había sugerido. Y otro tema también importante es un tema de sociedad. El crimen organizado está tomando al país. La minería ilegal, el contrabando, el narcotráfico, las asociaciones criminales en los brevetes y en donde sea. Entonces, ese es el caldo de cultivo para que los políticos sean representantes
financiados y militantes y hasta propietarios de esas instituciones criminales. Ahí está la raíz del asunto, y cuando hay gente competente y honesta, no se quiere meter. Ahora están matando a los alcaldes que están combatiendo al crimen organizado, y ese ya es un cáncer en fase de metástasis que hay que tomar medidas inmediatas, porque de lo contrario la próxima va a ser mucho peor. Iniciar entonces por ciudadanos preparados, ciudadanos bien informados. Le agradecemos, Jorge, por habernos acompañado esta mañana en el programa, y esperemos que las cosas cambien, que rompamos ya esta racha de autoridades involucradas en hechos escandalosos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Jorge Yamamoto, él es psicólogo social, nos ha acompañado esta mañana. Qué importante hablar sobre estos temas, porque además se trata del futuro de toda nuestra sociedad. 10:46, actualizamos las noticias, vamos a escuchar a nuestros anunciantes. Volvemos con Encendidos.